16 de noviembre para que nos acompañen. Es de 6 a 7 de la noche y los temas serán distribuciones de probabilidad discreta y continua. Aparte de todo, ya tuvimos la primera webconferencia, ahorita tenemos la segunda webconferencia y tómenlo como un repaso, como para afianzar el conocimiento. Nos queda perfecto para esta fase 4 y aparte de todo tiene una bonificación de 10 puntos en la calificación de su fase número 4. Desde la red de curso les damos la bienvenida y les reiteramos nuevamente los roles en esta fase. Recordemos que es un trabajo colaborativo en donde el cierre es el 22 de noviembre. Ese día es el último día para interactuar en esta fase 4 y subir el trabajo. Ese día, el rol del evaluador. Recordemos, muy importante estos roles: moderador, creativo, colaborador, evaluador e investigador. Tenían tiempo hasta hace 8 días de ingresar al foro y colocar cuál es la variable que va a trabajar, el literal, perdón, y su rol en la tabla que cada uno de sus tutores les ha dejado en el foro. Si no lo ha hecho, si no ha ingresado al foro y no se ha contactado con su equipo, por favor lo invitamos a que lo haga y deje la novedad ahí en el foro para que cada uno de nosotros estemos al tanto. Por otro lado, les quiero contar que si los estudiantes no realizan este proceso en el foro, el tutor estará obligado por directivas a bajar 15 puntos, pues el trabajo en esta fase es colaborativo y para nosotros como universidad nos interesa es que ustedes se conozcan, que ustedes trabajen y qué mejor que en una fase. Buenas noches para todos, buenas noches, profe. Profe, nos preguntan en el foro que si el link de enlace para conectarnos al taller de GeoGebras se los enviamos. Cada tutor le envía la información a sus correos respectivamente o a WhatsApp. Sí, sí, Cada tutor le estará comentando. es correcto, mi profe Jairo. Eh, la directora Paola les envía a ustedes formalmente a su correo, a su aula, un mensaje con esta información. De igual manera, nosotros les replicamos la información por nuestros grupos de Teams y en los foros de novedad en en cada momento de la fase 4. Entonces, estar muy pendientes para que ingresen satisfactoriamente este próximo 16 de noviembre. Bueno, vamos a dar, Profe Sergio, sí, ¿sí? señora. Es que quería, por favor, si me permites un momento para explicarles algunas preguntitas que estoy viendo respecto a los certificados de los eventos. Perfecto. Sí, señora, claro. ¿Sí? Bienvenida, Bueno, directora Paola. bueno, muchísimas gracias, profe Sergio y profe James. Bueno, em, para todos, muy buenas noches. Muchas gracias por participar. Esta es la penúltima web conferencia que vamos a tener en el curso. Ya el profesor Sergio venía dándoles la invitación a ustedes de participar en el taller de Excel y GeoGebra. Ojo, este taller se hace con el fin de brindarles a ustedes herramientas ofimáticas y también con el fin de que ustedes aprendan a manejar un recurso como es el GeoGebra para poder desarrollar sus tareas de Excel, de estadística y probabilidad con estos recursos, ¿sí?
Algunas personas están preguntando que la invitación, bueno, les quiero compartir un momentico, profe Sergio, si me permite, en donde les estoy compartiendo la información. Gracias. Entonces me va a permitir compartirles cuando ustedes ingresan al campus. Espérenme un momento y ya les indico. Ok. Entonces, por favor, me indican si están viendo mi pantalla. Sí, señora. Listo, ok. Entonces, cuando ustedes ingresan al campus del curso de Estadística y Probabilidad, al costado izquierdo van a poder encontrar últimas noticias, ¿sí? En este espacio de últimas noticias, yo he venido subiendo todas las invitaciones de los eventos que tenemos importantes, ¿cierto? Digamos que los eventos que tenemos de parte desde la red de curso y desde la Academia de Ciencias Básicas. Acá, este lo subí el pasado 10 de noviembre, está la invitación a participar en el taller de Excel y GeoGebra, incluyendo la fecha, la hora y el enlace. ¿Listo? Adicional a esto, yo creo que ya el día de mañana les estaré compartiendo nuevamente la invitación por correo interno en el campus y sus tutores les van a compartir esta misma invitación por los grupos de Teams, por los grupos de WhatsApp, por los foros y de esta manera vamos haciendo masiva la invitación. Este taller de Excel y GeoGebra tienen la oportunidad de que si participan van a tener 10 puntos adicionales, ¿sí? Que es diferente si participamos, por ejemplo, en un evento de ciencias básicas, ¿cierto? Para todos, digamos que han venido surgiendo estas preguntas de la participación y de los certificados. Desafortunadamente, por temas de tiempo, no vamos a tener los certificados sino hasta diciembre, ¿sí? Entonces, de algunos eventos como, por ejemplo, el séptimo seminario de estadística y probabilidad. Entonces, como esta fase termina el 22, entonces la invitación y lo que se les ha venido diciendo es que ustedes presenten la captura de pantalla de la asistencia y una breve infografía, ¿sí? Porque los certificados están un poquito demorados. Entonces, con la captura de pantalla de su asistencia y la infografía, una breve infografía, van a obtener este puntaje de participación en un evento de ciencias básicas. Si también de pronto participaron en la clase espejo o si participaron en otro encuentro, la idea es que siempre tomen una captura de pantalla de su asistencia y que hagan una breve infografía de lo que aprendieron en el evento y esto se lo presenten a su tutor, ¿sí? Directamente a su tutor para que él tenga en cuenta esta participación. ¿Listo? Entonces esto es muy importante para que ustedes lo tengan presente. Ya, si tienen alguna duda, por favor, resuelvan estas dudas con su tutor a cargo. Ya cada tutor estará disponiendo de unos espacios, de unos CIPAs, para que ustedes se puedan encontrar con ellos o los pueden contactar por Teams o por correo interno. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. No sin antes invitarlos a nuestro último evento que es el taller de Excel y GeoGebra y también recordarles que vamos a hacer una sesión de repaso para la fase 5. La fase 5 tiene un cuestionario, pero nosotros vamos a hacer un repaso para que ustedes puedan tener como una preparación. Eso se va a hacer el 28 de noviembre, es decir, de hoy en 15 días a la misma hora, 6 de la tarde. Entonces, para que lo tengan presente, chicos, para que dispongan de este momento para su respectiva evaluación final. Bueno, entonces me dispondré a dejar de compartir y los voy a dejar con los conferencistas del día de hoy. Entonces, profe Sergio y profe Jairo, adelante, pueden empezar. Bueno, directora, muchas gracias. Y ahora sí, muy buenas noches para todos. Siendo hoy 14 de noviembre del año 2023, damos inicio a esta webconferencia, segunda webconferencia del periodo 1394, a cargo del profesor Jairo Enrique Alba y Sergio Juan Santos. Bueno, hace 8 días nos lo explicaban nuestros compañeros cuáles son las
distribuciones de probabilidad discretas. Está la binomial, distribución, la hipergeométrica y Poisson. Hoy vamos a hablar un poco sobre las distribuciones de probabilidad continuas, la distribución normal y la distribución uniforme continua. Entonces le voy a dar paso a mi compañero Jairo para que nos haga esta breve explicación. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. Muchas gracias. Bueno, como lo comentaba el profe Sergio, entonces en la web anterior trabajaron lo que son distribuciones de probabilidad discretas, es decir, aquellas variables aleatorias que solo asumen valores enteros como tal. Hoy vamos a asumir o vamos a trabajar lo que son variables aleatorias que son continuas, es decir, que pueden asumir cualquier número real, que pueden asumir cualquier punto con sus respectivos decimales. Un ejemplo de estas tipo de variables es el peso de los neonatos al nacer. Otro ejemplo es la talla de los neonatos al nacer, la estatura de los colombianos, del peso de los colombianos. Hay muchas variables que se distribuyen de forma normal, una variable aleatoria normal. ¿Qué características tiene la distribución normal? Que cuando nosotros elaboramos el histograma de manera correspondiente, ese histograma va a tener casi la forma de una campanita. Por ejemplo, estas dos gráficas que estamos visualizando ahí corresponden al hacer el histograma correspondiente al peso de 300 niños en un hospital de Colombia. Entonces, cuando graficamos ese histograma, casi que nos debe dar una forma de campanita o esa gorrita que están dibujando ahí. ¿Eso qué significa? Significa que la mayoría o un alto porcentaje de neonatos están haciendo alrededor de los 2.600 gramos y de los 3.600 gramos. Los que nacen con bajo peso son muy poquitos. Igual los que nacen un poquito con mayor peso también son poquitos. Es decir, la mayoría se concentra alrededor de las barritas más altas que tenemos ahí. Lo mismo sucede con la talla de los neonatos en el momento de nacer. Cuando una distribución tiene esta forma, cuando una variable aleatoria tiene esta forma, se dice que hay una distribución normal. Por lo tanto, para calcular las probabilidades correspondientes, es adecuado o es conveniente modelar esa situación mediante una distribución normal. En este caso, la distribución normal tiene ciertas propiedades. Profe, si quiere, vamos rotando la diapositiva. Gracias, profe. Entonces, el anterior, profe, bueno, sí, ese está bien. Entonces, una variable es eso que les acabé de explicar ahí, es la parte empírica, lo que se observa. O sea, recogemos los datos, recolectamos los datos, graficamos el histograma y eso nos da casi que una campanita. Eso se denomina la campana de Gauss o distribución normal. El modelo teórico como tal, o sea, la función que me define la distribución normal es esta que tenemos ahí, la que observamos en el margen izquierdo. Entonces, donde este sigma es la varianza correspondiente a los datos y esta que está acá arriba de la exponencial, esa que aparece como una U, es la media o promedio que ustedes aprendieron a calcular en los primeros trabajos que desarrollaron. La X es nuestra variable aleatoria, los valores que puede asumir, reitero, esta U, la μ, es la media correspondiente y el sigma es la desviación estándar, que debe ser positiva porque recuerden que es la raíz cuadrada de la varianza y la varianza es el resultado de cada número, cada dato, menos la media y es un número elevado al cuadrado. Entonces, si está elevado al cuadrado, esos resultados son positivos, la suma de positivos me va a dar un número positivo, por lo tanto, la varianza es positiva y la raíz cuadrada también debe ser positivo. Eso
cuando graficamos esta función que aparece acá, aparece o nos da esta curva que está acá. Esta función o esta distribución tiene una particularidad, y es que la media, la mediana y la moda son las mismas. Y es lo que nos podemos visualizar ahí en pantalla abajito. Es el punto más alto. Esa es una característica de esta distribución. Entonces, las tres deben ser las mismas. Si observan, esa distribución nos da perfecta, ¿sí? Este es el modelo teórico. Sin embargo, cuando nosotros recopilemos los datos o cuando obtengamos los datos, esos datos son empíricos, no van a encajar de manera exacta, pero sí van a tener más o menos de esa forma, ¿sí? Entonces, si más o menos el histograma tiene esa forma, se dice que nuestra variable aleatoria tiene una distribución normal. Y esta distribución normal es muy importante porque hay muchos fenómenos en la naturaleza que se pueden modelar mediante esta distribución, mediante esta función. Algunos de los que ya trabajamos anteriormente, lo que les expliqué anteriormente. Siempre me gusta explicar esta distribución como si fuera un restaurante. Entonces, imaginen que es un restaurante. Al empezar tipo 11 de la mañana, son muy poquitos la cantidad de personas que llegan a almorzar. Sin embargo, transcurrido el tiempo, van a estar aumentando el número de personajes que llegan a almorzar, hasta que llega su hora pico, digamos tipo 12:30, y empieza a disminuir nuevamente. Entonces, tipo 3 de la tarde ya son muy poquitos los clientes que llegan a almorzar. Eso es como un paralelo, como uno puede visualizar lo que es esa distribución normal. Podemos seguir en la otra diapositiva, profe. Bien, esta distribución normal tiene una particularidad que es la regla empírica. ¿Qué significa la regla empírica de la distribución normal? Significa que, como les decía, en el punto más alto es la media, que es igual a la moda y es igual a la mediana. Y lo que nos dice esta gráfica es que si tenemos la media, una desviación estándar atrás, este valor que está acá, mu menos sigma, y una desviación estándar adelante, va a estar el 68% de los datos, 68% de las observaciones. Entre dos desviaciones de estándar atrás y dos desviaciones de estándar adelante de la media, vamos a encontrar el 95% de los datos. Y a tres desviaciones de estándar atrás y tres desviaciones de estándar adelante de la media, vamos a encontrar el 99.7% de las observaciones, es decir, casi todos. Eso significa que los datos o las observaciones que quedan por fuera de tres desviaciones de estándar hacia la izquierda o hacia la derecha van a ser muy poquitos, casi que nulos. De acá, entonces, una manera de observar que una distribución tiene, o que una variable tiene una distribución normal es a través del histograma, que es el que vimos por allá al comienzo. O puede ser a través del diagrama de cajas. Y otra, desde el punto de vista numérico, entonces, acá entra lo que es el coeficiente de asimetría, que lo trabajamos por allá en el primer taller, y coeficiente de kurtosis deben ser próximos a 0 o 0, para que esa para que esa variable tenga distribución normal. Es lo que tenemos acá. Siempre que se tengan estas características, entonces, ¡pum! Modele el ejercicio, modele nuestro fenómeno mediante lo que es una distribución normal. Bien, esa se llama se llama regla empírica de la distribución normal, que es esto que estamos explicando acá. Ya ahorita lo vamos a ver más adelante, ya en un caso aplicado. Continuamos, profe. El profe se le fue el internet, algo pasó. Profe. Bueno, entonces, creo que algo pasó con él, no sé qué pasó. Bueno, les voy entonces a compartir. El profe Sergio se fue.
Por favor, me confirman si están visualizando mi pantalla. Sí, profe, sí se ve tu pantalla. Listo, ok. Entonces, esto es lo que ya les explicaba. Por acá, entonces, lo mismo que les digo, este es un ejemplo, entonces, correspondiente a la talla de los colombianos. Entonces, o a la medida, la altura de los colombianos. ¿Eso qué significa? Que el promedio está en 169 centímetros, o 1,69 m. Para encontrar personas más altas de 2 metros, son muy poquitas, casi que nulas. Y para encontrar personas más abajo de 130, 120 centímetros, también van a ser muy pocas las personas que que presentan esa altura. Ese es otro ejemplo de lo que es una distribución, una variable que se puede modelar como una distribución normal. Bien, esto era lo que ya les explicaba. Tenemos por acá la regla empírica y estas son algunas propiedades entonces de lo que es la distribución normal. Entonces, ¿qué propiedades tiene la distribución normal? Entonces, la distribución normal es simétrica en torno a su media. La media, la mediana y la moda son iguales. ¿Qué significa que sea simétrica? Entonces, cuando ustedes es como si colocaran un espejo acá en esta línea que está de rojo. Entonces, lo que hay en un lado se va a reflejar en la otra. Por ejemplo, este de acá se va a reflejar acá. Cada puntico de estos se va a reflejar de manera correspondiente, en el otro lado. Eso significa que la variable aleatoria, o más bien que nuestra distribución normal es simétrica en torno a la media, es decir, en torno a la línea roja que escribimos ahí. Otra característica muy importante de esta distribución, primero, pues para que sea una distribución de probabilidad, el área, esto que está acá en azulito, esa medida debe dar 1, porque es una distribución de probabilidad. Si es una distribución de probabilidad, entonces el área bajo esta curva debe ser 1. Si no fuera 1, deja de ser distribución de probabilidad. O sea, es una función que no sería de probabilidad. Entonces es importante tener en cuenta esa parte. Otra parte ya como para explicar si quisiéramos hacer todos los cálculos de manera manual, es que siempre que tengamos una distribución, esa distribución no va a tener media 0 y no va a tener desviación estándar 1. Por ejemplo, esta de acá, miren que el ejemplo del peso de los neonatos al nacer. La media que estará por acá no es 0, es 3.000 algo de gramos y la desviación estándar tampoco es 1. Entonces, si lo quisiéramos hacer de manera manual, existe algo que se llaman las tablas para buscarlas, que son estas de acá. Pero entonces, para buscar en estas tablas, debemos de estandarizar o debemos de hacer un cambio de la escala para llevar una distribución que no necesariamente tiene media 0 y distribución y varianza 1, sino que tienen media y desviación estándar distinta de 0 y 1. Ese proceso que nosotros debemos hacer para estandarizar, o sea, para que al hacer ese cambio de escala, la media de esa variable no sea distinta de 0, sino llevarla a 0 y la desviación estándar sea 1, es esta formulita que tenemos acá. Eso se llama estandarizar, o se llama tipificar, o se llama pasar a puntaje Z. Y es esta de acá. A cada valor de la variable, réstele la media y divídalo entre su desviación estándar. De esta manera, cambiamos una distribución que no es estándar, o sea, que la media no es 0 y que la desviación estándar no es 0, a una distribución normal cuya media es 0 y cuya desviación estándar es 1. ¿Este Z qué es? Entonces, por acá. ¿Dónde lo veo? Por acá. Esta. Entonces, ese Z o esa X, ¿qué es? En el eje Y,
están las frecuencias o el número de personas. O estas que tenemos acá. En el eje X está la variable y cada puntico que aparece por acá se denomina percentil. Y cada partecita de área que tenemos por acá se denomina probabilidad. Entonces, como para ir trabajando por ahí. Entonces, cada vez que, que queramos o que necesitemos buscar una probabilidad, entonces tenemos tres casos. Si buscamos la probabilidad de que el percentil ya estandarizado, si no está estandarizado, pues debemos de estandarizar mediante esta fórmula y tenemos los tres casos. Entonces, cuando es menor a un valor dado, o sea, cuando preguntamos si la variable aleatoria es menor a un percentil correspondiente, cuando está entre dos percentiles, que sería el caso 2, y el caso 3, cuando es mayor a. Entonces, cuando es caso 1, cuando es menor a un percentil dado, lo que se busca es el valor, se busca en la tabla como tal, se llaman tablas de la distribución normal. Sin embargo, ahorita vamos a hacer un ejercicio en Excel como para explicarles pues el trabajo que van a hacer, ¿no? Lo que quiero que quede claro acá es que se tienen estos casos. Cuando se busca menor, es lo que nos arroja Excel. Cuando se busca una franjita como esta que tenemos acá, entonces lo que vamos a buscar o el cambio que debemos hacer es este de acá. Entonces, ¿quién es? Probabilidad de que sea menor al percentil superior menos probabilidad de que sea menor al percentil inferior. Y el tercer caso, entonces en el tercer caso que tenemos una cola derecha o mayor que, debemos hacer este cambio. 1 menos probabilidad de que la variable aleatoria sea menor a ese percentil dado. Miren algo, no sé si acá puedo, sí. Marcador de resalto. Entonces, miren que acá, este valor de acá, cambia el signo, que es algo importante que vamos a hacer ahorita. Este valor de acá cambia el signo, o sea, acá está mayor y acá se convierte en menor. Bien, ok. Entonces, si lo quisiéramos hacer de manera manual, tenemos este ejercicio. Estas son las tablas de las cuales les estaba comentando. Opción de muestreo. Con este. Ok. Entonces, estas las tablas de las cuales les estaba comentando que si lo quisiéramos hacer de manera manual nos tocaría hacerlo de esta manera. Es decir, estas son tablas del cálculo de... Corro esto que acá está vamos a por acá mejor. Ok. Estas son las tablas que nos permiten calcular las áreas bajo la curva, es decir, las probabilidades, si lo quisiéramos hacer de manera manual. Entonces, veamos este ejercicio. Una de las variables recopiladas en los datos del registro de nacimientos de Carolina del Norte son las libras ganadas durante el embarazo. Según los datos de todo el registro de 2001, el número de libras ganadas durante el embarazo se distribuyó aproximadamente normal, con una media de 30.23 libras y una desviación estándar de 13.84 libras. Entonces, ¿cuál es nuestra variable aleatoria? Va a ser la cantidad de libras ganadas durante el embarazo. La media y la desviación estándar van a ser esta que tenemos por acá. Y entonces nos dice, calcule la probabilidad de que menos de 12 libras se hayan ganado durante el embarazo. O sea, que se haya subido de peso menos de 12 libras. En este caso, entonces, lo que vamos a tener es del caso 1, es decir, de este de acá, porque es menos, está más pequeñito. Estandarizamos, porque esta media no es 0, tenemos que estandarizarla para que la media nos dé 0, tenemos que estandarizarla para que la desviación estándar nos dé 1, y luego de que hagamos ese cambio acá, entonces buscamos en la tabla, donde se cruzan, acá y acá. O sea, eso nos da, el percentil es menos 1.32. Entonces, ubicamos del menos 1.3, que es la línea que está acá en rojo,
y ubicamos del 0.2, que es la línea que está acá en verde, y donde se cruzan, esa es nuestra respectiva probabilidad. Como es caso 1, simplemente es colocar la probabilidad correspondiente. En este caso es del 9.34%, o sea, bajita. Bien, ahora, si es una franja, si queremos que esté entre 14 y 40 libras, entonces tenemos que estandarizar por separado. Estandarizamos para las 40, para las 14 y para las 40, que es lo que tenemos acá. Y recuerden lo que les dije por acá. Este sería caso 2, entonces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intercambiar los percentiles. Entonces, probabilidad que Z sea menor a B, menos probabilidad que Z sea menor a A, que es lo que hicimos acá, pero ya estandarizado. Entonces, ¿cómo se estandariza? Z igual a X, que el X por un lado es 14, menos la media, que es 30.23, sobre la desviación estándar, que es 13.84. Hacemos la operación y eso nos da menos 1.17. De manera similar con el 40. Entonces, 40 menos 30.23, que es la media, sobre la desviación estándar, que es 13.84. Y eso nos da 0.71. Buscaríamos en la tabla o buscamos en Excel y eso nos arroja la probabilidad correspondiente. Por ejemplo, para el primero es probabilidad de que Z sea más pequeñito que 0.71, que es lo que nos dio la estandarización para el 40. Y el segundo, la probabilidad de menos 1.17, que es lo que nos dio la estandarización para el segundo caso. Y restamos las probabilidades y eso nos da 0.6401. Este es el caso 2, que es una franja. Y este es el caso 3. Entonces, probabilidad de que al seleccionar una mujer, su peso que ganó durante el embarazo sea más de 50 libras. Entonces, eso va a ser probabilidad de que sea más grande que 50, que tenemos por acá. Entonces, si es más grande que 50, sería el caso que tenemos acá, caso 3, este de acá. Entonces, a 1 le restamos la probabilidad de que el percentil sea menor que B. Y en este caso estandarizamos 50 menos la media, 30.23 sobre la desviación estándar, 13.84. Eso nos da 1.43. O sea, va a ser 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 50. Pero estandarizando, este 50 es equivalente al 1.43. Y encontrando la probabilidad, pues es esta de manera correspondiente. Ok. Vamos a ver, entonces quiero salir de pantalla completa. ¿Dónde es que está? Me olvidó. Se me olvidó, se me olvidó. Ok, bien. Entonces, explicado esto que les estaba comentando acá, vamos a hacerlo en Excel y vamos a hacerlo en una aplicación en GeoGebra. Y vamos a visualizar qué es lo que está cambiando y cómo está moviéndose. Listo, entonces voy a escribirles por acá. Bien, no sé si hayan preguntas por acá. Bueno, si no, ahorita al final entonces respondemos preguntas. Bien, entonces, toda esa teoría que les acabo de explicar se aplica en este caso para lo que es el planteamiento 2. Este planteamiento 2 corresponde a la distribución normal que tiene las características que previamente les comenté. Se supone que en este caso, que esta es una matriz de datos que vamos a trabajar correspondiente a la velocidad registrada por autos. Esta velocidad registrada en el momento de un siniestro de automóviles, que es, esta es la matriz de datos. Entonces tenemos municipio de siniestro, es una variable cualitativa, no tendríamos que trabajarla porque no se podría trabajar, no es numérica, no es cuantitativa. Tendríamos la edad del conductor, número de personas fallecidas, número de personas heridas,
Pero, por ejemplo, este número de personas fallecidas es una variable discreta. Número de personas heridas igual. Sin embargo, por ejemplo, este velocidad registrada es una variable de tipo continuo, es decir, puede asumir cualquier valor. Puede llevar una velocidad de 37 kilómetros punto 33, una velocidad de 56 kilómetros punto 88. ¿Sí? Entonces, esta variable que tenemos acá es una variable de tipo cuantitativa continua. Entonces, si es cuantitativa continua, nosotros podemos asumir que esa variable va a tener una distribución normal. Estamos asumiendo que ya tiene distribución normal. Y esa es la que vamos a trabajar para explicar cómo se hace esa parte de ese ejercicio. En su caso, pues es una matriz de datos distinta. Ustedes escogerán la variable correspondiente o se trabaja una variable que sea de tipo cuantitativo continuo, ¿no? Es decir, que pueda asumir cualquier valor. Y entonces ahora sí vamos por acá, que este es el planteamiento 2. Entonces, suponga que la variable velocidad se distribuye normalmente, calcule las siguientes probabilidades. Y vamos a arrancar entonces por acá. No sé si me están escuchando. El profe Sergio ya se pudo conectar. Hola, ¿me escuchan ahí? Hola, hola. Listo, ok. Listo, bien. Entonces seguimos. Listo, bien. Están visualizando mi pantalla, ¿cierto? Listo, bien, me dicen que sí. Listo. Bien, entonces continuamos. Es que me preocupa porque... Me preocupa porque, ¿qué? Porque pensé que no estaban visualizando mi pantalla. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a encontrar la media y la desviación estándar correspondiente a esta variable que es velocidad registrada. Entonces, arrancamos. ¿Cómo calculamos la media? Entonces, para calcular la media de esta variable velocidad registrada, que es una variable cuantitativa continua, entonces le vamos a dar igual, le vamos a dar promedio acá, y nos paramos, o nos ubicamos mejor, en la celda correspondiente al primer dato de velocidad registrada. Control Shift, flechita hacia abajo, y Enter. Entonces nos dice que la media es de 89.86, es decir, que la velocidad registrada correspondiente, el promedio de velocidad registrada en el momento del siniestro fue de 89,86 kilómetros por hora. Ahora, entonces, vamos a buscar la desviación estándar. Entonces, igual, desviación estándar, esta de acá, esta. Y entonces igual, acá está, enter. Y nos da el valor de 30.351. ¿Eso qué significa? Nos están diciendo que si puedes repetir nuevamente el proceso para que les quede bien. Y la variable Listo, velocidad es para todos. Recuerden que cada uno debe elegir, es el literal. listo. Gracias, profe. Entonces, gracias, profe, por la aclaración. Entonces, reitero, no sé, voy a volver más grandecito acá, como para que visualicen mejor. Entonces, la media igual promedio. Espérame, profe, vamos a hacer otra aclaración. Esta, para nuestro caso, que es diferente al que ustedes tienen en su plantilla, aquí es velocidad registrada, pero para ustedes es kilómetros. Tranquilos, es su plantilla. Este es un ejemplo, ¿listo? Este es un ejemplo muy similar a lo que ustedes tienen que hacer allá en su plantilla en Excel.
¿Listo? Para que no se vayan a confundir. Sí, gracias, profe. Efectivamente, esta que estamos trabajando acá es una matriz de datos distinta a la que ustedes tienen que trabajar. Sin embargo, pues las variables son similares. Este proceso que están haciendo acá, pues va a ser similar, haciendo énfasis en que su variable, pues, es la correspondiente a la que tienen en la plantilla. Gracias. Entonces, promedio nuevamente. Entonces nos ubicamos en la primera celdita, Control Shift, flechita hacia abajo, Enter. Y nos va a dar el promedio correspondiente. Este es el promedio de la velocidad registrada en el momento del siniestro. Ahora, calculamos la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar va a ser esta, igual desves.p. Nos ubicamos nuevamente en la primera celdita, Control Shift, flechita hacia abajo, Enter, y nos está dando entonces lo que es la desviación estándar. Y entonces, ahora sí vamos pues a resolver las preguntas. Entonces, pregunta número 1, número A. ¿Cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del siniestro del accidente haya sido mayor a 90 kilómetros por hora? Entonces, nos venimos por acá a los 3 casos que yo les comentaba, y este es caso 3. Entonces, probabilidad de que sea más grande este de acá. ¿Eso qué significa? Que va a ser entonces probabilidad o F de que el X sea mayor a 90, o sea, caso 3. Acá entonces, ¿cuál es el valor de X que estamos buscando? 90 kilómetros por hora, 90. ¿Cuál es el valor o la probabilidad para los que sean menores a 90? Voy a explicar eso con este casito acá. Si entran a esta página acá de GeoGebra, esta página nos va a permitir entonces visualizar qué es lo que estamos haciendo, qué estamos buscando. Entonces, para este caso, miren, ya el profe Sergio ya les comparte el link de esta página. Entonces, para este caso, la media, ¿quién es? Lo que nos arrojó allá, o sea, 89.86. ¿Quién es la desviación estándar? El otro valor que nos arrojó allá, que es 30.351. Esa es la desviación estándar correspondiente. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la probabilidad de los que sean mayores a un valor dado. Entonces, por ejemplo, estos son los valores de que sean menores a un valor dado, y ahora no me funcionó. Lo pasó. Ya, de acá, listo. Entonces, los menores a quién? Los menores a 50, 90, ahora que estamos trabajando acá. O sea, menores a 90. ¿Eso qué nos está dando? Este valor, que es esta área de los 90 hacia atrás, toda esta área que está sombreada acá. Sin embargo, nosotros necesitamos calcular es el área de los que sean mayores a 90, es decir, de lo que no está pintado. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, vamos a calcular en Excel esta área que ya la presentamos acá en GeoGebra. Entonces, en Excel, ¿cómo se hace? Igual, distribución normal, la que está acá, distribución normal N. ¿Qué nos dice? La distribución normal nos dice que escribamos el valor X al cual necesitamos calcular la probabilidad. ¿Bien? 90. Necesitamos la media. ¿Cuál es la media? La que acabamos de calcular. Es este valor de acá. Ahora, necesitamos la desviación estándar, que es este valor de acá, la que acabamos de calcular. Y acá nos dice que si queremos ver el acumulado o no el acumulado. Para este caso necesitamos o buscamos del acumulado. Entonces, doble clic acá, cerramos por este lado y eso nos va a 50-18. Reitero, este 50-18 que nos está dando acá es esta probabilidad, esto que está azulito acá.
Es decir, eso que nos está dando ahí es la probabilidad de que X sea menor a 90. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos preguntan? La probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido mayor a 90. Es decir, nos preguntan F de los X mayores a 90. Es decir, esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que los de X sean menores a 90. Cerramos por acá. ¿Y eso qué es? Pues como ya tenemos la probabilidad de que los de X sean menores a 90, entonces va a ser igual a 1 menos esta probabilidad de acá. Le damos Enter y es efectivamente lo obtenemos acá. Si lo queremos hacer en GeoGebra, entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando los valores que sean mayores a 90. O sea, esta probabilidad que tenemos por acá. Y esta es la gráfica que es 0.4982, que es la que nos arrojó acá también, miren, 49,82%. Recuerden que la probabilidad se puede expresar en porcentaje o se puede expresar en decimal. El porcentaje es coger este número y multiplicarlo por 100. Y esta es una de las gráficas que ustedes pueden capturar la pantalla, darle captura de pantalla, copiarla y vienen a su trabajo correspondiente y la pegan. Entonces, por acá y control V. Y acá ya la ajusta, ¿no? La vuelven más pequeñita. Y esta es la gráfica que les piden en este momento, ¿no? En este caso. La vuelven acá, la pueden volver más pequeñita por acá. Y esta es la gráfica correspondiente. Bueno, quiero explicar acá un poquito de lo que es la sintaxis de esa función de Excel. Entonces, es igual distribución normal punto n. Voy a escribir acá grande como para que alcancen a mirar por allá. Entonces, distribución normal o distr.norm.n, y estos son los parámetros de esta distribución. Entonces, ¿qué tenemos ahí? X, que es el punto que queremos conocer, es decir, el punto de la probabilidad que nosotros necesitamos encontrar. Media es la media aritmética de la serie de los datos, o sea, la que nosotros acabamos de calcular en esta gráfica por acá, en esta de acá, esta es la media. Luego, ¿quién va? ¿Quién va? Desviación estándar, que la desviación estándar es esta que calculamos. Y luego le decimos si es acumulado, si queremos acumulado o no acumulado. Acumulado significa que está llevando todo ese momento, o sea, esta parte, todo lo que está yendo hacia atrás, del área que está yendo hacia atrás. Le decimos que es verdadero y nos da nuestras probabilidades de manera correspondiente. Y luego entonces procedemos a calcular la conclusión, a redactar la conclusión. Entonces la conclusión, en este caso nos queda la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido mayor a 90 kilómetros por hora es de 49,82%. Lo escribimos acá. Entonces la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido mayor a 90 kilómetros por hora, es de 49,82%. Y esa será la manera correspondiente de hacerlo. Este es caso 3, reitero, nos preguntan la probabilidad de que haya sido mayor. Si nos preguntan para el otro ítem de pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido menor?
Entonces, si nos preguntan la probabilidad de que haya sido menor, entonces, en este caso, es caso 1. O sea, es lo que nos arroja Excel y ya, no debemos de hacer más procedimiento. Entonces, menor a 50. 50. Acá, ¿qué buscamos entonces? F de que X sea menor a 50. Y entonces la calculamos. Va a ser igual, distribución normal. Se me perdió, acá está. Distribución normal. X, ¿quién es? Este valor de acá. La media, ¿quién es? La media de este valor que encontramos acá. Punto y coma. Estoy acá desarrollándolo, mire. Desviación estándar, que es de este valor de acá. Y le decimos verdadero. Acá aparece, le decimos doble clic. Cerramos y listo. Esta es nuestra probabilidad. Entonces, en este caso es de 9.45. Nuevamente, en GeoGebra, entonces necesitamos los menores. Cambiamos el valor acá, no es 90, sino que es 50. Y la probabilidad nos la arroja de manera directa. Acá está. Nuevamente, imprimir pantalla. Seleccionamos y la pegamos en el Excel de manera correspondiente. Control V. Y la ajustamos, hacemos los ajustes correspondientes, que no quede tan grande. Y esta es la gráfica que nos están solicitando en este caso. Y ya se acabó. Este caso es para el caso 1, cuando son menores. Cuando les pregunten que haya sido menor a un valor dado. Para el caso 3, o para las preguntas que aparecen de tipo 3, bueno, y la conclusión acá, ¿no? Nuevamente, conclusión, para que la puedan colocar ahí en la misma casilla, entonces le dan la tecla Alt y Enter, para que se haga el espacio correspondiente ahí. Y entonces, igual, la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido menor que 50 kilómetros por hora es de 9,45%. Y ya está la probabilidad calculada, está la gráfica y está la conclusión de manera concerniente. Listo. Ahora, vamos a hacer o desarrollar una pregunta cuando sea del tipo 3. Cuando sea el tipo 2, perdón. Esta de acá. O sea, que sea una franjita. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido un valor entre 50 y 100. Allá está la palabra entre. Importante acá. Entonces, miren, en el primer caso es que haya sido mayor. En el segundo caso es que haya sido menor. Y en el tercer caso es que esté entre, para que tengan en cuenta ahí. Entonces, si es que está entre, entonces debemos mirar cuál es el número que está abajo y cuál es el número que está por arriba. Entonces, el número que está por abajo es 50, el número que está por arriba es 100, y calculamos nuevamente las probabilidades. ¿Qué necesitamos acá? ¿O qué vamos a calcular en este caso? En el primer caso, vamos a calcular la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que 50. Y en el segundo, en la segunda celda, en esta que tenemos acá, vamos a calcular la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que 100. Menor, escribí mal el signo, menor que 100. Listo. Eso es lo primero que vamos a calcular. Una vez que tengamos la entrada de estas dos celdas, la de esta de acá, que corresponde a esta de acá, y de esta de acá, en este color, que corresponde a esta de acá, entonces la restamos, pero veamos, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea menor a 50? Igual, entonces, igual, distribución normal, esta que tenemos acá, valor que queremos calcular la probabilidad, 50, punto y coma, media entonces del valor de la media que tenemos,
punto y coma, desviación estándar, que es esta que tenemos acá, se está desarrollando acá, ¿no? Punto y coma, verdadero. Necesitamos que acumule la probabilidad. Cerramos y enter. Entonces tenemos nuestra probabilidad correspondiente acá. Ahora, vamos a hacerla con la que sea menor de 100. Entonces, igual, distribución normal, valor que estamos buscando, este de acá, punto y coma, ¿cuál es la media? La que desde un comienzo encontramos, punto y coma, desviación estándar, la que desde un comienzo encontramos, y le decimos que es verdadero, o sea, que está acumulando la probabilidad. Cerramos acá y enter. Pero necesitamos la franjita, la probabilidad de la franjita. Entonces, ¿quién es? Va a ser igual a la probabilidad del número más grande, que es este, menos probabilidad del número más pequeño, que es este de acá. Número más grande en el sentido, comparando estos dos de acá. Esos dos de acá. Entonces, probabilidad de que nos haya dado menor a 100, que es este, menos la probabilidad que haya sido menor a 50, que es este 945. Ahora, en GeoGebra, ¿cómo visualizamos la gráfica correspondiente a esta pregunta que nos están haciendo acá? Entonces venimos por acá, estamos buscando en un intervalo, le damos clic por acá, y ¿entre qué intervalo lo estamos buscando? Entonces, entre 50 y 100. Y esta es la gráfica que van a copiar y van a pegar por allá. Esa área nos da de 0,5363, que multiplicándola por 100 nos da este valor que tenemos acá. Entonces venimos por acá, imprimimos pantalla, copiamos y venimos y lo pegamos de manera correspondiente. Y acá pues nuevamente ajustamos la gráfica. Que nos quede bonita. Y eso es lo que debemos hacer entonces correspondiente a lo que es el planteamiento 2, que son encontrar las probabilidades de una variable aleatoria continua. En este caso tenemos la velocidad registrada y hacer lo correspondiente. Y bueno, otra vez la conclusión por acá. Entonces recuerden, damos al enter y entonces nuevamente la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido un valor entre 50 y 100 kilómetros por hora es de 53,63%. Listo, chicos. Es correcto. El profe Jairo explicó las tres posibles preguntas que tienen ustedes en sus documentos, cuando es mayor, cuando es menor y cuando es entre. Entre. Ujú. Listo. Entonces ahora sí le doy la palabra al profe Sergio. Listo, Él le muchas va a gracias. explicar la distribución de Mm, una variable aleatoria continua, que es la uniforme. Entonces ya no va a tener la forma de campana que vimos por acá, sino que va a tener profe, otras características. me Señor, dice, me dice Marley que no entendió cuando es uno menos la probabilidad. listo. Entonces, ese uno menos la probabilidad lo utilizamos cuando lo que pasa es que Excel solo nos muestra el valor de Menores. exacto, el de arriba. Mi profe, si quiere, ese, por lo menos Este aquí. de acá. Ujú, Sí, este de acá. dale. Entonces, les explico. Miren, ¿por qué es uno menos? Porque recuerden que el área bajo toda esta curva, voy a colocarle los menores, le voy a colocar por acá un valor, como para que me entiendan. A ver si me hago entender. Entonces, por ejemplo, los que son menores a 200. Esta área toda vale 1, pero nosotros no estamos interesados en una cola derecha. Entonces, los mayores a un valor dado.
Todo el área bajo esa curva vale 1. Entonces, como Excel solamente nos arroja colas a izquierda, entonces lo que debemos hacer es a este 1, que es todo el área, restarle el valor de lo que está acumulando a derecha. Por ejemplo, si queremos los mayores, no me funcionó esto de GeoGebra, algo le pasó. Si queremos los valores mayores, digamos a 130, que sería esta colita hacia la derecha. Quiero explicar eso, pero no me está dejando. Se trabó, algo pasó. Bueno, vamos a ver si ya reacciona. Entonces, estamos buscando los valores que son mayores a 130, es decir, esta colita está hacia la derecha. Entonces, ¿qué hacemos? Como Excel no nos los arroja de manera directa, lo que hacemos es, no calculamos la cola derecha como tal, sino a este 1 completico le restamos el área que está acumulando hasta 130. Si hacemos esa resta, lo que está haciéndonos es mostrándonos el área que tenemos hacia este lado, hacia la derecha. No me funcionó acá. Algo pasó. Hola, Con el ejercicio de Excel, profe, con el que estás ¿sí? Con este, ¿sí? Entonces, es que proyectando. quería verlo de manera gráfica. Pero entonces, por ejemplo, supongamos que son los mayores de 130. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido mayor a 130 kilómetros por hora? Como Excel no nos calcula los más grandes, sino los más pequeños, primero debemos calcular entonces acá los menores a 130. ¿Y eso qué es? Acá ya no será 90, sino será 130. 130. Y miren que esta área, voy a borrar este por ahora. Esta área, o sea, los menores de 130 es 90.70. Vamos a ver si ya funciona este. No, se trabó, no sé qué le pasó. Entonces, estos son los menores. Es decir, vamos a calcular el área de 130 hacia atrás, hacia este lado, hacia la izquierda. Y si a todo el área que es 1, le restamos este pedazo que está hacia atrás, o esta área que está hacia atrás, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar el área que está de 130 hacia la derecha. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces va a ser igual a 1 menos esta probabilidad. Y eso es la probabilidad correspondiente. Sí, y solamente si se utiliza este caso cuando es mayor. Es decir, cuando tenemos el caso 3, que es los que son mayores. Como les indicaba, entonces miren que acá en este caso es invertir este signo. O sea, este es mayor al otro lado, entonces 1 menos la probabilidad de que sea menor. O sea, que Z sea menor al percentil correspondiente. Es esto que tenemos acá. No sé si queda un poquito, si esté un poquito más claro. Acá ya. Espérenme ya. Creo que ya funcionó. Entonces dijimos que estamos buscando los mayores a 130. Entonces, X mayores a 130, que fue el último ejercicio que hicimos. Entonces, mírenlo, 130. Es esta colita. Pero entonces, no, como Excel no nos arroja los mayores, sino los menores, hacemos lo contrario. Sabemos que toda esta área vale 1. Entonces, buscamos la probabilidad de los que sean menores a 130. Entonces, menores. Y por acá, menores a 130. Entonces, al 1 le restamos esta área que está acá sombreada. ¿Qué nos queda? Nos queda esta partecita que está sin sombrear. Por eso es 1 menos tal cosa. Porque calculamos al 1 completo, que es el área completica, le restamos lo que está acumulando hasta el 130. Entonces, si le restamos de esto, ¿qué nos queda? Nos queda este pedacito que está acá. No sé si ahora es un poco más claro. Sí, Bien. señor, más sin embargo, ahí les compartimos amablemente la asistencia
y con los dos enlaces en los que pueden verificar la información. Deben obviamente colocar la media, la desviación estándar, quién es el X y decir cuándo es mayor, cuándo es menor. Entonces ahí para que, o cuando está entre, ¿no? En la mitad. Ujú. ¿Listo? Entonces no se preocupen para Genial. los que están preguntando por la grabación de esta web. Entre mañana y pasado mañana la van a tener, no se preocupen, ya les hemos dicho todos los tutores que ahora las grabaciones se demoran un poco más, entonces no se preocupen que ustedes van a tener tanto por el correo por la directora en el aula como por parte de sus tutores la grabación. Listo, Bueno, profe. ahora vamos a, Entonces, de eso si entonces me permites, le doy la palabra, profe, y continúa listo, explicando la otra distribución. perfecto. Bueno, rápidamente creo que ya están viendo mi pantalla, estoy en la presentación. Sí, profe, ya se está visualizando. Listo, muchas gracias, profe Jairo. Vamos a explicar la distribución uniforme continua. Entonces, básicamente, esa distribución es de un intervalo A, B, y esta distribución lo que estamos hallando es áreas. ¿Listo? Para que lo tengan eh, ya fijo, es una área que vamos a hallar en donde tiene un intervalo que está entre A y B y cero en otro caso. Está definida como uno sobre b menos a, que viene siendo la distancia del intervalo. ¿Listo? Recuerde que la distancia no puede ser negativa, donde a es el valor mínimo y b es el valor máximo. También existe la probabilidad de que el valor esté entre un intervalo c y d y está bajo la gráfica f de x. Por ejemplo, si usted tiene un intervalo que está dentro de otro intervalo, pues lo vamos a hallar como base por altura y viene siendo C menos D, como se dan cuenta acá, las letras rojas, por 1/-A, que viene siendo nuestra fórmula inicial cuando se definió quién es la distribución continua. ¿Listo? Uniforme continuo. Un ejemplo rápido. Dice, el espesor del borde de un componente de una aeronave está distribuido de manera uniforme entre 95 y 105 milímetros. Obtenga la función de distribución acumulada del espesor del borde. Entonces, esta es nuestra función de distribución. Entonces viene siendo 1 sobre B menos A. ¿Quién es B? 105 a 95. Si eso solamente se cumple que X esté entre 95 y 105. Y pasa lo contrario cuando cero es en otro caso. Entonces la pregunta puntual dice, calcule la proporción de bordes cuyo espesor estén entre, ojo, entre 98 y 102 milímetros. Entonces nosotros decimos que vamos a hallar la probabilidad de que ese evento suceda y va a ser a base por altura. Pero ¿quién viene siendo la base? Entonces viene siendo 102, que es el límite superior, menos 98, límite inferior, por la distribución 1 sobre B menos A, que B es 105 menos 95. Vean, aquí. Para los que estaban preguntando en el chat sobre ese punto, cuando entre, es muy fácil. Aquí multiplicamos, ¿sí? Fracciones, queda 102 menos 98 sobre 105 menos 95. Realizamos las operaciones y me da 4 sobre 10, 4 décimos, y eso es 0,4.
es decir, el 40%. Ya ahorita nos vamos a la práctica. Ahora, nuestra misma distribución de acumulada viene siendo 1/105 menos 95 cuando están entre esos valores. Y me dicen que quieren hallar la proporción de bordes cuyo espesor sea mayor a 100 milímetros. Rápidamente, base por la altura, la base viene siendo 105 menos 100. ¿Por qué menos 100? Entonces, 105, que viene siendo nuestro límite inferior, ¿cierto? Es decir, el B, menos 100, que es la probabilidad que queremos que sea mayor a 100 milímetros, por 1/105 por 95. Realizamos la multiplicación y tenemos este cociente, 105 menos 100 sobre 105 menos 95. Es decir, 5 décimos, el 50%. Entonces, la proporción de bordes cuyo espesor sea mayor a 100 milímetros es del 50%. O el 50% del espesor que sea mayor de 100 es de 100 milímetros. Ahora sí, vamos por aquí a un ejemplo más real, pero haciéndoles una importante aclaración por acá. Aquí de una vez en su plantilla, porque hemos tenido varios estudiantes que dicen, profe, pero ¿por qué 50 millones? Entonces, ojo, debe omitir los puntos que dividen las unidades de 1000 al momento de realizar el ejercicio. ¿Listo? Es decir que si le dice que sea mayor a 50 millones, usted va a decir que su X es 50.000. ¿Listo? 50.000. Vamos a eliminar de todos los tres ceros, pero al final en la respuesta, evidentemente deben colocar 50 millones. Un ejemplo básico y el primero, mejor dicho, gratis. Lo pusimos aquí para ustedes porque sí varios nos han hecho la sugerencia. Nuestro A, ¿quién es? ¿Cómo hallamos el A? Recuerden que A es el mínimo de nuestra variable precio, que todos van a tener precio en el planteamiento 4. Usted halla el mínimo de precio y el B va a ser el máximo. ¿Por qué les decimos que cancelemos los tres ceros? Pues si ustedes se dan cuenta que el precio dice, por ejemplo, el primero que me sale a mí, 16.999. Entonces, no es tan lógico que yo con un precio mínimo de un vehículo, el más barato sea 2.795 y el más caro sea 559.899. ¿Listo? Entonces, por eso es que omitimos los tres ceros. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. Siguiente, luego de que usted halló su mínimo, halló su máximo, usted va a responder la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el precio del automóvil sea mayor de 50 millones? Su X va a ser 50.000 y la función de probabilidad va a ser este cociente de quién? Pues de nuestro límite superior que viene siendo el máximo menos el 50.000 dividido entre B menos A, que viene siendo de 8 y de 7, ¿cierto? Que esa es la de siempre. Y le va a dar Enter. Ojo con los paréntesis, muchachos. En la fase anterior, muchos cometieron errores en las distribuciones, en los eventos independientes y dependientes por los paréntesis. Excel nos ayuda, pero también necesitamos ayudarle a Excel a que comprenda las operaciones. ¿Listo? Enter. Entonces nos dice que es 91,53%. Por aquí yo les estoy compartiendo al chat un, un recurso, así como el de mi compañero, pero entonces en este toca hacer
un ajuste, porque los deslizadores, si se dan cuenta, solo hasta el 400. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, por acá vamos a irnos a este recurso y acá en los tres punticos lo que hacemos es decirle abrir con GeoGebra. Cuando nosotros le damos abrir con GeoGebra, usted ya tiene la opción de darle más, más máximos a sus cursores. Por ejemplo, bueno, y otra cosa es que en el eje, como este es un GeoGebra online, no se puede trabajar si lo tuviésemos descargados en nuestro ordenador. Entonces, si ustedes lo pueden descargar y pueden hacerlo, mucho mejor. Son áreas. Si usted le da doble clic, por ejemplo, vamos a darle a la. Doble clic a la, le dice que el mínimo que comience en 0 y el máximo en 400. ¿Quién es nuestro máximo? Entonces vamos a decir que nuestro máximo, según aquí nuestro ejercicio, nuestro máximo viene siendo, perdón, es es este valor, ¿cierto? Entonces yo lo copio, me voy para acá y le digo ese es mi máximo y ya, y lo subo. Yo digo que mi máximo, perdón, era en el B, en el A viene siendo el mínimo. Discúlpenme que aquí el mínimo en el A viene siendo 2795. 2975. Acá. Entonces, ahí está el primero. Doble clic en el B. Y ahora sí, aquí tiene un máximo. Le voy a decir que el máximo me lo arroje en esto. Esto lo estamos haciendo para verificar la información, ¿listo? Pero con Excel ustedes lo pueden hacer. Esto es para verificar. Y listo. Entonces ya tenemos. Ay, no me está cogiendo acá. ¿2000 qué? 2000. 2795, profe. Ay, gracias, profe. Qué amable. 2795. Listo. Y X nos está diciendo que es 50.000. Es que tenemos un máximo en 50.000. Máximo no, que la probabilidad estamos mirando que sea mayor a 50.000. Listo, cerramos por aquí, ya arreglamos nuestros cursores y si se dan cuenta, aquí yo le estoy diciendo, dígame que sea los mayores o si me dicen menor, pues también la tenemos, pero los mayores. Aquí pues por décimas no nos arroja más y dice 0,9 y vamos a ver cuánto nos da en Excel y es 91,53%. Es decir, pues nuestro GeoGebra no nos está tomando todas las decimales y él lo que hace es aproximar. Pero se dan cuenta que de una vez con esta fórmula que de esta distribución que es muy fácil, se hace directa. Y lo que hacemos aquí en esta gráfica que ustedes tienen adentro, pues es colocar los valores. ¿Listo? Acá A, aquí B y pintarla. De eso se trata. ¿Listo? Es pintar esa región, porque son áreas. ¿Listo? Áreas. Vámonos con otro ejercicio, pero no con este ejercicio del trabajo que ustedes tienen. Este sí es de sus trabajos, porque necesitábamos salir de la inquietud que ustedes tenían sobre esos ceros de más. Ahora vamos a explicarle el otro, pero con otro ejercicio. ¿Listo? Vámonos con este, por ejemplo. Vamos con uno entre en que lo estaban mirando. Bueno, aquí me dice
básicamente, y lo vamos a hacer de la manera difícil y de la manera fácil. Por aquí vamos a borrar acá. Esta es la manera difícil, que es, vamos a hacerlo por separado, porque dice que cuál es la probabilidad de costo del accidente que haya sido un valor entre 20 y 200 millones de pesos. Bueno, entonces aquí colocamos 20, el límite inferior, 200, el límite superior, y en mi base de datos yo ya hallé el mínimo, que es 1,4, y un máximo 399 100. Es decir, estamos hablando en millones de pesos, entonces sería 1.040 millones de pesos y 399 millones 100.000, ¿sí? Entonces, para que tengamos presente al momento de responder. Ya hallamos quién es el mínimo, el máximo, y ahora me están pidiendo enfáticamente aquí qué ha pasado entre 20 y 200, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de ese costo de accidente? Entonces, si lo hacemos a pedal, nosotros lo haríamos de la manera que les expliqué, ¿no? Entonces, viene siendo el E42, que E42 viene siendo el límite inferior, 20 menos D7, que D7 viene siendo A, ¿sí? El A del intervalo, dividido entre B menos A, como ustedes ya saben, la distancia. Enter. Y lo mismo hacemos por este lado con el 200. Entonces colocamos 200 menos B, cierro paréntesis, dividido entre B menos A. Enter. Y luego de eso decimos, bueno, vamos a decir quiénes están dentro de ellos. Pero este no es tan importante porque lo que estamos hallando es el cociente, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo de la manera rápida con la fórmula que está acá, cuando estaba entre. Fíjense en acá, voy a agrandar, que cuando es entre y entre, viene 102, que es el mayor, menos 98 del intervalo que queremos ver qué pasa, sobre el B menos A inicial. Entonces, así de rápido se soluciona ese ejercicio. Entonces yo le voy a decir a Excel, quiero, abro paréntesis, 200 menos 20, ¿cierto? Cierro, sobre, abro paréntesis, me voy arriba, ¿quién es B? Este señor, menos A, cierro paréntesis, enter. Y me da 0,4526, es decir, el 45%, ¿sí? La probabilidad de que eso pase es del 45%. Y es lo mismo que vamos a tener acá con estos dos resultados. Fíjense bien, estos dos resultados, si yo le digo a Excel, venga, hágame la operación, porque es una diferencia entre el mayor menos el menor, viene siendo 45,26%. Entonces, usted decide por cuál de los dos lados se quiere ir, a pedal, paso a paso, o utilizando la fórmula. ¿Comprendido, muchachos? Y lo mismo, para la fórmula, para la gráfica, ustedes ubican los puntos tal como están acá y hallan es la región sombreada que esté en el intervalo entre 20 y 200. ¿Me comprenden un poquito lo de la gráfica? Ustedes hallarían, aquí está el menor, el mayor, y por aquí ustedes dibujarían el 20 y 200, ¿cierto? Por aquí 20 y por acá 200. Estoy haciendo un ejemplo. Ustedes tienen que revisar un poquito. Y eso es lo que estamos haciendo acá, hallando el área.
Esta distribución es muy, muy, muy bonita. Profe, por acá preguntan en el chat que cómo respondemos cuando nos preguntan por el límite inferior y el límite superior. Listo. Bueno, porque es que ese de una vez, ese nos lo dan en los ejercicios. Eh, por ejemplo, aquí en el ejercicio que les acabo de mostrar, el 20 porque me dice el valor entre 20 y 200. Entonces, el inferior viene siendo el 20 y el superior el 200. ¿Listo? Entonces, por eso colocamos que X es 20, que X es 200 y luego hacemos las operaciones. Pero les vuelvo a repetir, si usted lo quiere hacer directamente, ya utilizando la información que tiene, que es 20, 200 y quién es el mínimo y quién es el máximo, ya lo puede hacer directamente. ¿Sí ven? Así. Usted coloca límite inferior, 200 menos 20 dividido entre B menos A, que B en este caso viene siendo 399,100 y A 1,40. ¿Listo? Perdón, profe, ahí, como que agrego. Señor. En otras palabras, lo que el profe está explicando ahí solamente cambia lo que está en el numerador, es decir, la parte de arriba. Lo de abajo siempre permanece fijo. Va a Exacto. ser B menos A. Y lo que cambia es lo de arriba. Entonces, en lo que está arriba, solamente restar los dos números que les están preguntando. Entonces, por ejemplo, este caso que es 102 entre 98 y 102. Entonces, el anterior, profe, entre 98 y 102. Entonces, restan 102 menos 98 y el de abajo siempre va a ser ese, siempre va a ser fijo. El de abajo no cambia. O sea, va a ser 105 menos 95. El que cambia es del de arriba. Entonces, arriba simplemente restan los números y lo calculan ahí, lo que les dé. Gracias, profe. Es correcto. Listo, muchachos. Para no extendernos más, y no estar ahí, ahí vamos a compartir los recursos que tenemos por acá. Profe, están preguntando que cuándo suben las grabaciones. Sí, señor. Entre mañana y pasado mañana estaremos subiendo. Nuestra directora les envía el mensaje como es habitual y luego los tutores lo replicamos. Les voy a compartir por acá. Por Para favor, los, nos... listo, para los planteamientos de cada una de las distribuciones discretas o continuas, ustedes deben leer muy bien acá y como grupo dar una conclusión. Como grupo. Por ejemplo, ejercicio 3 planteamiento 1 3 y 5 lo que ustedes perciban de esos planteamientos en respecto a las variables pasajeros, marca, Renault, nivel de satisfacción, satisfechos. Ahí está la condición, ¿listo? Ahí ustedes escriben. Entonces, se evidencia que la probabilidad, bueno, ustedes como grupo redactan su conclusión y en la propuesta de solución es ustedes cómo plantean una propuesta de solución para estos planteamientos. Eso pasa el, en el ejercicio 3 y en el ejercicio 4. ¿Listo? Lean muy bien la variable que dice ahí en la conclusión y la propuesta de solución si es una propuesta en general de ustedes como grupo. ¿Listo? Como grupo. En los CIPAS, tranquilos que luego de esta webconferencia, los directores, los tutores, haremos CIPAS con ustedes para aclararles más en detalle. ¿Listo?
Profe, no sé si hacemos la aclaración con respecto a la participación de los grupos. Por supuesto. Sí, señor. Listo. Para finalizar, les decimos que la participación en el foro es, coloquen por favor el rol trabajo colaborativo. Si una persona está individual, por lo menos voy a hablar de mis grupos. Tengo dos estudiantes que me escribieron al correo escribiéndome que van a trabajar solos porque no les gusta trabajar colaborativamente. Yo les aclaré que por indicaciones esos 15 puntos se pierden de trabajo colaborativo, pero podía solucionar su trabajo normal. Ya viene el caso diferente del estudiante que ingresa al foro, escribe cuál es el rol, cuál es el literal que va a escoger y nadie le contesta, pues él sí, evidentemente, va a tener sus puntos porque nos estamos dando cuenta que el estudiante ingresó al foro, que escribió y nadie le contestó. Entonces, a lo sumo pueden escoger de 3 a 4 ejercicios para que le quede muy bien la conclusión y la propuesta de solución. ¿Listo? Por ahí tengo unas... Ahorita me comunico contigo, Valerie, porque no entiendo correos sobre los eventos. No entiendo cómo, a qué te refieres los eventos, porque la fase 3 ya pasó. Listo, entonces, no siendo más, está nuestra directora. Los invitamos muy especial este próximo 16 de noviembre a las 6 de la tarde que se conecten. Nosotros como tutores les vamos a compartir la información. La directora Paola ya les envió mensaje, así que están todos bienvenidos. Una cosita, por el gran participación de estudiantes, pues no habilitamos el micrófono porque hay demasiadas participantes, demasiados asistentes. Nosotros compartimos la grabación y ya pues más preguntas más puntuales, ustedes se pueden comunicar con sus respectivos tutores para solucionar dudas. Bueno, muchísimas gracias a nuestros conferencistas del día de hoy, profe Jairo, profe Sergio, excelente presentación, excelente participación de nuestros asistentes. Ya como indicaron los profes, dudas puntuales, por favor, con su tutor a cargo, ¿listo? Muchas gracias a todos esos comentarios bonitos. Muy importante que ustedes tengan una muy buena actitud, que utilicemos de manera idónea el chat y pues ya vamos a darle finalización a la grabación. Bueno.